Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena energía y de esos momentos que te hacen sonreír. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Me encanta tenerlos y espero que disfruten mucho de este vídeo. Si ya son parte de la familia, un abrazo gigante. Siempre es un placer tenerlos de vuelta. Me siento como si estuviera charlando con amigos. Hoy tenemos un tema que honestamente está que arde. El título lo dice todo, Kerem impactado por Ande su piropo a los ojos que arrasó internet. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en ese momento épico, en ese piropo que le dedicó Hande Erçel a Kerem Bürsin, y que, como dice el título, literalmente explotó en internet. Fue como si el mundo entero se detuviera para mirar y suspirar. Vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada reacción. ¿Cómo fue este momento? ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Qué significó para ellos, para sus fans, y para el mundo de las redes sociales? Prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes, análisis profundo y por supuesto mucho amor por esta pareja que nos encanta. Porque, seamos honestos, ¿quién no adora ver el amor en acción? Antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis, reacciones y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Ya somos una gran familia y me encantaría que ustedes sean parte de ella. Suscríbanse ahora mismo. Es un clic que cambia el día. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. A sumergirnos en este mar de romanticismo y pasión. Empecemos por el principio para poner todo en contexto. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son como el Brad Pitt y Angelina Jolie, pero turcos. Protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó el mundo entero. La historia de Eda y Serkan con sus enredos, sus risas, sus lágrimas y sobre todo, su amor, cautivó a millones de espectadores en todo el planeta. Pero lo que hizo que esta serie fuera aún más especial fue la química innegable que tenían Kerem y Hande. No solo brillaron en la pantalla, interpretando a sus personajes con una conexión palpable, sino que también la llevaron a la vida real. Y así como por arte de magia, se convirtieron en una de las parejas más queridas, seguidas y por supuesto, shippeadas de la farándula internacional. Sus fans, a quienes cariñosamente llamamos Kaan Hande, se emocionaron al ver nacer ese amor, y soñaban con un final feliz en la vida real, fuera de las cámaras. Y es precisamente esa conexión, esa magia que tenían, esa chispa que saltaba cada vez que estaban juntos, lo que hizo que este piropo, este simple halago, explotara en las redes sociales. Fue como echarle gasolina a un fuego ya encendido. La expectativa y el cariño hacia ellos estaban por las nubes, y cualquier gesto, cualquier palabra, era analizada con lupa por sus seguidores. Todo empezó como siempre de forma inesperada, pero no menos emocionante. Fue un momento que se grabó en la memoria colectiva de sus fans. El momento preciso, la fuente de información, varía un poco, dependiendo de donde uno busque la noticia. Pero la esencia es la misma, el impacto fue brutal. El piropo, la frase exacta, variará según la fuente, pero la esencia es la misma. Hande elogió los ojos de Kerem, esa ventana al alma que tantas veces hemos admirado. Según algunas fuentes, Hande en una entrevista, en un momento de espontaneidad, soltó la bomba. Podrían haber sido frases como, sus ojos son el universo entero, un abismo de misterio y belleza en el que me pierdo encantada. O tal vez, Kerem, tus ojos son las estrellas que guían mi camino, la luz que me ilumina cada día. O simplemente algo mucho más directo pero igual de impactante, Kerem, tienes los ojos más hermosos del mundo, y me enamoran cada vez que los veo. Pero más allá de las palabras, lo que importó fue la emoción con la que se dijeron, el contexto, la ternura, la sinceridad que emanaba de cada sílaba. No era una frase prefabricada para una campaña publicitaria, era una declaración que salía del corazón, dirigida a la persona que amaba. Y eso, señoras y señores, es lo que marca la diferencia. Y aquí es donde entramos a analizar el por qué esto causó tanto impacto. Primero porque venía de Hande.
Una mujer admirada, una actriz talentosa, una modelo exitosa, una persona con una gran personalidad y una sensibilidad que la hace única. Ande es fuerte e independiente pero a la vez muy vulnerable y eso la hace aún más cercana a sus fans. Sus palabras tienen peso, tienen valor. Cuando Ande habla, el mundo escucha. Segundo, porque iba dirigido a Kerem. El hombre que compartía su vida, su compañero de trabajo, su compañero de aventuras, su amor. Un hombre con una mirada profunda y enigmática, que ha demostrado ser un gran profesional y una persona muy cercana y afectuosa. Kerem, con su carisma y su talento, se ha ganado el corazón de millones de personas. Tercero, porque era una declaración pública. Aunque ellos siempre han mantenido un perfil más o menos discreto, este gesto fue una forma de reafirmar su cariño y hacerlo visible para todos. De alguna manera, era decir, aquí estamos, juntos y felices. Y eso en el mundo de la farándula, es algo muy valioso. Este tipo de expresiones, estos gestos, son importantes en cualquier relación. Demuestran admiración, cariño, respeto, y refuerzan el vínculo entre dos personas. Muestran que el amor, lejos de ser una fantasía, es algo real, palpable y que se puede expresar de mil maneras. Y en el caso de Ande y Kerem, esto es especialmente importante porque, como dije antes, ambos son figuras públicas. Sus fans están constantemente pendientes de ellos, de su relación, de su felicidad. Lo que hacen, lo que dicen, lo que visten, todo es analizado y comentado. En este contexto, el piropo de Ande fue una señal de tranquilidad, de amor, de que todo estaba bien entre ellos. Fue una forma de decir, sí, seguimos juntos, nos queremos y somos felices. Fue como un guiño a sus fans, una forma de agradecerles el apoyo y el cariño que les brindan. Y eso, para los fans, fue un regalo, una muestra de gratitud que llenó sus corazones de alegría. Pero el impacto no solo se quedó en las redes sociales. Este tipo de declaración, este acto de amor público, generó una ola de comentarios, de reacciones. Fue como un efecto dominó, cada reacción desencadenando la siguiente. La gente se volcó a las redes sociales para compartir sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones. Muchos admiraron la naturalidad de Ande, su forma de expresar sus sentimientos sin tapujos, con total honestidad. Otros se sintieron identificados, recordaron a sus parejas, revivieron momentos especiales en sus propias vidas. El piropo de Ande resonó en lo más profundo de sus corazones, recordándoles la importancia de expresar el amor, de no tener miedo a decir lo que sienten. Y otros simplemente se emocionaron al ver la conexión, la complicidad, la magia que existía entre Ande y Kerem. Ver el amor verdadero, auténtico, siempre es un momento conmovedor. Porque todos en el fondo anhelamos encontrar ese amor que nos llene el alma. Hubo memes, vídeos editados, comentarios en todas las redes sociales. La gente compartía la frase, la analizaba, la interpretaba desde todos los ángulos. Los hashtags relacionados con la pareja se dispararon, inundando las plataformas digitales. Almohadilla Ande Kerem, almohadilla Kerem Ande, almohadilla Love is in the air, todos se convirtieron en tendencia mundial. El piropo de Ande se convirtió en un tema de conversación global, traspasando fronteras y culturas. Y honestamente, ¿quién no quiere un piropo así? ¿Quién no anhela un amor tan sincero y apasionado? Analicemos un poco el impacto en la carrera de ambos, porque aunque el amor es lo más importante, no podemos negar que el mundo del espectáculo también tiene sus reglas. Obviamente este tipo de gestos, de declaraciones, refuerzan su imagen pública. Muestran a dos personas felices, enamoradas y auténticas. Y eso, en un mundo donde la imagen lo es todo, es un valor añadido. Los hace más cercanos al público, más humanos, más creíbles. Además, este tipo de acontecimientos suelen generar interés en sus proyectos profesionales. La gente quiere verlos juntos, quiere verlos felices, y esto se traduce en un aumento de audiencia en sus series, películas o proyectos publicitarios. Es una ecuación sencilla: amor más éxito igual a más seguidores y más trabajo. El público se siente atraído por las historias de amor, y si ese amor es real, la conexión se hace aún más fuerte. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nos impactan tanto estas declaraciones? ¿Por qué nos emocionamos tanto al ver el amor de los demás? Creo que en el fondo todos buscamos el amor, la felicidad y la conexión con otras personas. Es una necesidad humana básica.
Y ver a dos personas que se aman, que se respetan y que se expresan libremente nos da esperanza, nos inspira. Nos recuerda que el amor existe, que es posible, y que vale la pena luchar por él. Nos da la certeza de que, a pesar de todo, el amor puede triunfar. El piropo de Hande a Kerem es mucho más que una simple frase. Es una declaración de amor, un gesto de cariño, una muestra de autenticidad. Es un recordatorio de que las pequeñas cosas, los gestos sencillos, pueden tener un gran impacto. Es una prueba de que el amor, a veces, se puede ver en los ojos, en una mirada, en una sonrisa. Es una prueba de que el amor no necesita grandes palabras, solo necesita ser sentido y expresado. Ahora, hablemos de la reacción de Kerem. ¿Qué hizo Kerem? ¿Cómo respondió a las palabras de Hande? ¿Cómo reaccionó el hombre que había conquistado el corazón de esta mujer? La respuesta de Kerem, por lo general, siempre ha sido muy similar: una sonrisa, una mirada llena de amor y agradecimiento. Y, claro, palabras de cariño y halagos hacia Hande. Kerem, con su encanto y su caballerosidad, siempre ha sabido responder a las muestras de afecto de Hande con la misma intensidad. Y esto no hizo más que confirmar la imagen de una pareja enamorada, feliz y que se apoya mutuamente. Sus interacciones siempre han sido un ejemplo de respeto y admiración mutua. En realidad, en cada momento de la relación, tanto Hande como Kerem han sido muy cuidadosos de mantener una imagen de respeto mutuo. Y es esto lo que hace que el piropo sea tan especial. Es la muestra de una relación basada en el amor, el respeto y la admiración. Es la demostración de que en un mundo donde las relaciones son efímeras, el amor verdadero puede durar y fortalecerse con el tiempo. En resumen, el piropo de Hande a Kerem y la reacción de Kerem fue un momento que arrasó en Internet por varias razones: por la conexión innegable entre Hande y Kerem, por la emotividad de las palabras, por el contexto en el que se dio, por la admiración que sienten los fans por la pareja y por la esperanza que genera ver un amor tan genuino. Este tipo de situaciones nos recuerdan que el amor es posible, que la felicidad existe, y que es importante expresar nuestros sentimientos. Nos dan la oportunidad de soñar, de creer, de recordar que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y sobre todo nos recuerdan que a veces, con una simple frase, se pueden decir muchas cosas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció el piropo de Hande? ¿Cómo creen que impactó en la relación de Hande y Kerem? ¿Qué tipo de piropos les gustaría recibir o dar? ¿Cuál es su frase de amor favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, interactuar con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Son ustedes los que hacen que este canal tenga sentido, los que me motivan a seguir creando contenido. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao. Y recuerden, el amor está en el aire, y también en los ojos. Hasta la próxima.